seguimos. Bien, en la clase anterior pues vimos la parte contextual de la cultura griega, el contexto geográfico, el contexto temporal, la parte religiosa, la parte social y política, y pues hoy vamos con lo que se refiere, bueno, el papel de los mitos y lo que se refiere ahora a la arquitectura. Como ya veíamos, los griegos le dan una marcada importancia al, a la matemática, específicamente a los cálculos. Entonces la arquitectura es una muestra justamente de eso. Bueno, en una polis, especialmente esta que les muestro, que es la polis de Atenas, había una ciudadela. A esa ciudadela donde se agrupaban los edificios religiosos y edificios civiles importantes también, a eso se le denomina Acrópolis. Ese es el nombre, Acrópolis. Y básicamente era una ciudad que estaba sobre una pequeña montaña, digamos una colina, y pues de manera que desde la parte alta se pudiera observar todo el entorno. ¿Y qué había en el entorno? Pues ahí estaba la gente común, los comerciantes, los campesinos, agricultores, los ganaderos, los artesanos, todos esos estaban en la parte que corresponde pues a la parte baja de la ciudadela. Aquí tenemos en el diagrama, este es el lugar de acceso, los llamados denominados propíleos. A partir de ahí se iba subiendo y en diferentes, no sé, Andrea Michel, veo por ahí que se está riendo. Andrea Michel Cortés. Pero no sé qué pasa por ahí, pero veo reacciones. Luego me cuentan qué pasa, no veo nada en el chat tampoco. Capaz se le trabó el teléfono o quedó presionando ahí, licenciado. O quiso darle el de Sí, tocar yo para creo que arriba. me salí porque no hay otra explicación. Bueno, ya paró. Esperemos que sí, porque lo de los propíleos no son graciosos. Bueno, avanzamos por acá entonces y vamos subiendo. Y ahí hay diversos también templos, ¿verdad? Hasta llegar a la parte más alta en donde se encontraba el más importante, que es el llamado Partenón, este que vemos por acá. Ahí está también el templo de Erecteo, donde se dice está la tumba de uno de los primeros reyes de esta polis. También se dice que pues, es un rey mítico. Bueno, según el mito, mitad serpiente, mitad ser humano, y esculturas de la divinidad a la que estaba dedicada a los templos más importantes, que es Atenea. Pues, Atenas, pues es la ciudad de Atenea. Entonces Atenea es la que aparece por acá, igual en el Partenón. Aquí hay otra vista del Partenón, y pues en los laterales también habían estos que ven acá, esos son teatros. El teatro de Dionisio y Odeón de Herodes de Áltico. Este creo que es posterior a la época de esplendor de Atenas, pero pues es construido en la misma zona. Las ciudades se van repoblando, los siguientes conquistadores las van poblando, luego quedan en abandono y luego las utilizan para diversas situaciones y luego pues terminan como las vemos. Voy a mostrarles acá en este recurso, en Google Earth, y aquí encontramos Atenas. Esta es la ciudad actual de Atenas, la capital de Grecia. Entonces, en esta zona es donde está la parte antigua, donde encontramos justamente acá la Acrópolis de Atenas. Ven que es un entorno amurallado, completamente amurallado. Eso era para protección pues de las personas de la élite gobernante. Y en la parte baja pues es donde estaba la gente común. Por eso cuando déjenme ver, okay, ¿vean?
Esto daba la idea cuando la gente pensaba en que en este lugar estaban los dioses, visto desde acá abajo, pues la gente efectivamente pensaba de que los dioses vivían en esta zona, en la zona alta. Aquí están los propilios que les mencionaba, el templo de la Atenea de Niké, aquí están los teatros, acá, y el Partenón, al menos como está en la situación actual, pues lo están reconstruyendo por partes. El Partenón, bueno, fue utilizado durante algún tiempo hasta como polvorín, es decir, que aquí guardaban municiones y pues el edificio se destruyó y es en las últimas décadas que pues se ha buscado reconstruirlo, tratar de reconstruirlo lo más cercano posible a como fue su momento de esplendor. En el siglo XVIII y XIX, que es cuando los imperios colonialistas como el británico o el francés incursionaban en estas regiones, ellos pues retomaban o tomaban las cosas que les parecían interesantes y se las llevaban para sus países. Entonces, así como mucha de la escultura, muchas de las partes de estos edificios terminaron en el Museo Británico o en los museos de Francia o en colecciones privadas. Intentaron desmontar el frontón, que es la parte triangular, en la parte frontal frontal y posterior de los edificios, pero de la parte frontal lo intentaron desmontar y se les cayó. Y se destruyó pues mucha de la escultura que había en ese lugar de los frisos. Creo que podemos bajar un poco por acá. Vamos a ver. Eso es como para tener idea de las dimensiones del edificio. Pueden ver ahí pues que está siendo reconstruido. Otro aspecto también, esto tiene que ver con la concepción de que los humanos estamos siempre, o los comunes, digamos los mortales, estamos abajo de los dioses. Los dioses están en zonas altas y eso es lo que nos transmite la arquitectura. Esta es la planicie de la colina donde está la Acrópolis. Entonces ustedes pueden ver que eso está en una zona muy alta. Aún llegando acá, si quisiéramos entrar al Partenón, tuviésemos que subir gradas todavía para llegar a la parte más cerca pues, donde está el basamento del edificio. Vamos a ver si puedo llegar a otro lugar. Bueno, ahí tenemos otra vista. ¿Ven? Este es el basamento que les comentaba. Y bueno, ahí está todo el edificio y para que lo vean a escala de los seres humanos, siempre son edificios monumentales. Esa es la razón por la que la gente tiene esa percepción que pues habían gigantes y como es lo que nos dicen los programas, ¿verdad? Esos canales de historia nos hablan acerca de gigantes y que los gigantes y que pues seguramente hubieron gigantes y que no sé qué. Pero esto pues fue hecho por humanos a una escala más allá de la humana, pensando en que para ellos los dioses eran sobrehumanos, o sea, no eran iguales que nosotros en cuanto a que somos mortales, sí eran iguales físicamente, pero entonces si tienen necesidades iguales a las nuestras, pues los edificios tendrían que ser iguales a los nuestros, pero la monumentalidad reflejaba pues el poder y por eso los hacían de esta manera. Vean allá la ciudad. Entonces, la élite gobernante, la clase sacerdotal o la casta sacerdotal de este lugar, pues podía observar todo alrededor y sabían cuando algo estaba funcionando mal dentro de la polis. De esa manera, pues se protegían acá. Por eso es que es un lugar alto y es amurallado. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, estos segmentos que ven acá, los bloques, pueden ver que son bloques sueltos. Los griegos no utilizaban para la construcción ningún tipo de argamasa o cemento, sino que juntaban piedra con piedra, usando únicamente unos ganchos como manera de llaves, como para generar, como para encadenar más bien los materiales estos que ven acá. Voy a pasar acá para mostrarles, se lo voy a mostrar creo que...
Bueno, en esta. Vamos a ver esta por acá. Vean, esta es una vista del Partenón. Estos son bloques separados. Vean aquí las columnas. Ustedes ven líneas ahí. Cada una de esas líneas, bueno, cada uno de esos segmentos se llaman tambores. Y cada tambor estaba unido a la parte superior a través de algo que se llama machimbrado. ¿Y qué es eso? Pues es una técnica en la que la pieza inferior, la que va abajo, tiene un orificio o tiene una saliente en positivo, como si fuese como les dijera, como una punta. Y la parte, entonces, digamos que la parte de abajo tiene una punta, entonces la parte de arriba tiene un agujero. Cuando la parte de arriba encaja sobre la inferior, entonces ahí tenemos una llave que hace que la pieza no se mueva. Y así se fueron poniendo las siguientes. Pero no hay cemento que una, ni ningún tipo de pegamento entre una y otra. Ahora, ¿cómo hacían en la parte alta? Esta de acá. Pues en este caso las llevan igual como una llave en forma de T en la parte superior. Es como que imagínense un bloque de cemento que en la parte de arriba, bueno, dos bloques de cemento, se los quieren unir. En la parte de arriba dejan unas formas como T. Eso se lo voy a dibujar por acá mejor. Vamos a ver si lo puedo hacer. Sería, no, no, mejor vamos a hacer algo. Voy a compartirles un momento en lo que les busco la imagen, porque mejor les doy el ejemplo en lugar de explicar. Siempre es mejor ejemplificar, es más fácil ejemplificar que definir. Vamos a ver si me aparece algo por acá. No me aparece, pero sí les voy a explicar acá con una diapositiva. Muy bien, vemos que ese bloque lo que hacían era que en esta parte, primero acá, esta es la parte de arriba del bloque. Entonces, en esta parte hacían algo como esto. Bueno, esas líneas que se salen, no. Esta nada más en forma de T. Algo así. Era hueco. Entonces, en esa parte, el otro bloque tenía una en sentido contrario. Igual aquí había otra en forma de T. Acá. Que era lo que hacía que se juntaran. Entonces, al poner uno a la par del otro, en la parte de arriba le vertían metal fundido, digamos, bronce, por ejemplo, de manera que eso hacía un enganche, una llave, como encadenar un bloque con el otro bloque. Y el de parte de arriba hacia abajo les decía que, por lo que pregunta acá, como Andrea, es lo mismo con no postes, se llaman columnas, se llama machimbrado. Entonces, en el machimbrado, digamos, esta tenía acá en el centro, o en cada extremo, tenía dos salientes, digamos, en positivo,
y en la parte de abajo el otro bloque tenía dos agujeros. Cuando se ensamblaba uno sobre el otro, entonces de esa manera el bloque ya no se movía. De esa manera lograban hacer que las estructuras no se movieran. Estas, por ejemplo, estaban encadenadas, aquí estaban encadenadas, y estas de arriba hacia abajo colocadas a partir del sistema que se llama machimbrado. Eso les permitía pues que no se moviera la estructura. Claro que a la hora de un terremoto, por ejemplo, pues dependía de la fuerza del terremoto si esto se sostenía o no. Pero lo que sí nos debe quedar claro es que los griegos no utilizaron ningún tipo de cemento o de argamasa. No hay evidencia de eso. Aún así, lograron construir pues con suficiente altura. Pero pues esa altura fue superada por los romanos, porque los romanos sí tuvieron tanto un concreto para pegar los bloques o los ladrillos, y aparte tuvieron otro tipo de recursos, pero como los arcos, por ejemplo, las bóvedas, las cúpulas, los griegos no. Los griegos no resolvieron de esa manera. Vamos a ver. O tenemos por acá. Lo que les acabo de mencionar. Vamos a regresar. Entonces, en las construcciones, ellos utilizaron tres tipos de estilos arquitectónicos. A esos tipos se les llama órdenes. Los órdenes arquitectónicos. Un orden arquitectónico es un tipo, así como lo tuvieron los egipcios, si recuerdan, que los egipcios tenían el palmiforme, el campaniforme, el atoriforme y otros más. Los griegos también tuvieron órdenes. Entonces, ellos son tres. Antes de ver los órdenes, primero hay que aprenderse las partes de la columna, porque de esa manera es más fácil luego identificar los tipos de órdenes. Primero, de abajo hacia arriba, en la parte inferior tenemos basa. La basa no es igual al basamento. El basamento es del edificio. La basa es particular de la columna. Es ese pedacito que vemos por acá. Bueno, acercarme. Esa es la basa. Luego, el cuerpo, eso que ven acá, eso se llama fuste. El fuste entonces vendría siendo pues prácticamente la mayor parte de la colonia, de la columna, perdón. Esas líneas que ven de arriba hacia abajo se llaman estrías. Por lo tanto, se dice entonces que el fuste es estriado. Si no tiene estrías, si no tiene esas líneas, entonces dice que el fuste es liso. Esos son términos también que se utilizan para hablar de la descripción de las columnas. Y la parte superior, el segmento que remata las columnas, se llama capitel. Los capiteles son los que más van a variar, especialmente entre dos tipos o dos órdenes arquitectónicos. El primero que vamos a ver, si es más fácil de identificarlo, varía también, igual que los otros del fuste, pero se identifica más fácil porque uno es más robusto y los otros dos son más delgados, se ven más esbeltos, más largos. Entonces, vamos a verlos por acá. El primero de ellos es el orden dórico. Ese es el primero, dórico. El dórico puede ser liso o puede ser estriado. Una característica del dórico es que no tiene basa. Ven, aquí no hay basa. Sí tiene el basamento. Este basamento es del edificio. Y aquí debería ir una basa, pero no la tiene. En este caso es estriado. Es un fuste estriado. Y en la parte superior, la característica del capitel es esta. Así se ven los capiteles dóricos. Como son columnas robustas, vemos más austeras, estas están asociadas a la virilidad, principalmente las divinidades que están en los templos que tienen ese estilo son masculinas. Entonces el orden dórico se asocia con lo masculino. Luego tenemos el orden jónico. Orden jónico. El orden jónico, ese sí tiene una basa, que lo vemos, del basamento, esta parte de acá. El basamento, de acuerdo, es del edificio, la basa es de la columna. Esta sí tiene basa, es más delgada, no es robusta, tiene un fuste estriado también.
Y en la parte superior tenemos un capitel con estas características. Se ve así. Estos como caracol, que se ve acá, estos se llaman volutas. Ese es el nombre, volutas. La parte inferior de la voluta se llama astrágalo, es el lugar donde el fuste se une con el capitel, y la parte superior que junta el capitel con el arquitrabe del edificio, que es donde continúa el edificio, ese se llama ábaco. Entonces, bueno, y las decoraciones que tienen la parte interna, el capitel, esas se llaman ovas. Entonces, eso serían como las características. Este se asocia principalmente con lo femenino. Y el edificio pues se utiliza en advocaciones femeninas principalmente, y también maternales. A veces sucede que los edificios están dedicados a divinidades que no son femeninas, pero pues ahí hay otros acompañamientos en la historia. Por ejemplo, el edificio que se llama Erecteo es jónico, o sea, tiene estas características de orden, pero se dice que es la tumba de un rey, del rey Erecteo. Entonces, ahí pues depende de otros aspectos, no necesariamente es el 100%, pues la columna jónica se asocia a lo femenino y que la dórica se asocia a lo masculino. Ya vamos a ver de nuevo el Partenón para que vean eso. Y este es el tercer orden, este se llama corintio. El estilo corintio o el orden corintio, este consta de igual forma. Sobre el basamento está la base de la columna, luego un fuste estriado también, esta es delgada igual que la jónica, es esbelta, y en la parte superior tiene un capitel que tiene estas características. Esta tiene volutas pequeñas en la parte superior y la mayor parte del capitel son hojas llamadas hojas de acanto. Este está asociado a los elementos artísticos. Para algunos, pues también se asocia de alguna forma a elementos decorativos que se encuentran en las columnas de la zona de Mesopotamia. Pero principalmente la decoración vegetal, pues tiene que ver con un mito también, un mito que implica pues a un escultor. Dice que un escultor pues pierde a su amada y pues hacen el enterramiento, y él pues llega a la tumba y llora la muerte de ella, y del lugar donde caen las lágrimas nacen unas hojas de mármol. Esas hojas son las llamadas hojas de acanto. Entonces él, para recordarla a ella, las toma y las pone en la parte alta de un capitel. Y se supone que ahí es donde nace el estilo corintio. Eso tiene que ver con un mito. Entonces, esos son los tres estilos arquitectónicos. Si yo les muestro luego pues un diagrama como este y les digo, vean las columnas, ¿qué orden arquitectónico es? A ver, siempre vean el capitel. ¿No? En el chat Lick puso Erika, Sofía es orden dórico. Muy bien, gracias. Ahorita veo, sí, ya está. Gracias, Andrea, y también Erika. Orden dórico, correcto, ese es dórico. Vean, bueno, en este caso, pues en el diagrama no aparece estriado, sino solamente liso. Y nos muestra pues las diferentes partes de un templo. Vean, los griegos hacían la estructura siempre sobre un basamento, que es esto que les menciono acá, una rampa de acceso. La idea es que nosotros teníamos que subir si queríamos entrar al templo. Una vez pasábamos la zona del pórtico, únicamente podíamos llegar a una zona, perdón, intermedia, es en la zona de la naos. No podíamos llegar hasta el fondo porque ahí es donde se encontraba la imagen de la divinidad. En algunos casos, la divinidad es visible
pero atrás de ella hay una zona que está cerrada y solamente los sacerdotes o sacerdotisas podían llegar a ese lugar. También el templo pues está rodeado de columnas, tiene columnas en los pórticos, en la parte interna también, y las paredes rectas, así como les mencionaba, sobre ellas una estructura de madera que era la que sostenía un techo de teja de barro. Entonces esa es la configuración de los templos. Es una estructura de madera y encima de eso el techo de teja de barro. Esa es la estructura de un templo. Este diagrama lo que nos muestra es pues uno de los tipos de distribución de las columnas. Cada uno de esos puntos que ven ahí es una columna, y como ellos eran, que se aplicaban las matemáticas pues, a todo lo que hacían, en el caso de las estructuras de los edificios, aplicaban reglas, como por ejemplo en este caso, que la cantidad de columnas de la parte frontal, en este caso es igual a la parte posterior. Vamos acá, en este caso tiene 2, 4, 6. Entonces, la regla que utilizaban ellos es que es el doble más 1. Eso se los coloco en el chat. Sería 6 por 2, porque estamos hablando que es el doble, más 1. Aquí es igual. 6 por 2 más 1. Es el doble más 1. No, 14 no. Cerca, cerca. 13, dice Olinda. Muy bien, es 13. El doble más 1 es 13. Entonces, si contamos las columnas, incluyendo las de las esquinas, adelante son 6, ¿verdad? Y si contamos las laterales, entonces tenemos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, justamente. Entonces son 13 columnas en los laterales porque son 6 en la parte frontal. O sea, el doble más 1. Así es como lo manejaban ellos en el desarrollo pues, de los edificios. Entonces aquí, pues lo que les mencionaba, hay una zona de pórtico, otra zona en la que se encontraba un altar. A veces ese altar no era el principal estaba en la parte de atrás, pero si no, tenían la divinidad acá y una zona de los tesoros cerrada con acceso solamente para los sacerdotes. Bien, volviendo al Partenón, que es donde estábamos, ven el tamaño de la joven que está tomando acá una fotografía comparado con el tamaño de los bloques y el tamaño del edificio. Es un edificio bastante grande. ¿Qué orden arquitectónico es este? No, nada. Dórico, dice Andrea. Sí. Ya, gracias. Es dórico. Entonces, el estilo dórico acá nos diría entonces que la divinidad asociada a este edificio es masculina, pero resulta que la divinidad que estaba acá era una diosa Atenea. Entonces, ahí no coincide, ¿verdad? El edificio tiene un orden asociado a lo masculino, pero dentro lo que había era una divinidad femenina. Pero acá la respuesta tiene que ver es con lo que representa la diosa Atenea, es diosa de la sabiduría y de la guerra justa. Entonces, la guerra es algo asociado pues a los guerreros. Entonces, por eso es que es el tipo de orden utilizado acá. Bien, vamos a avanzar. Bueno, esto es lo que ya les explicaba. El frontón es la parte triangular que encontramos en la parte frontal y en la parte posterior del edificio, y que es la que da lo que llamamos, así como en el sabor, las dos aguas o las dos inclinaciones del techo. La parte frontal era donde se encontraban pues, los relieves más importantes. Mostraban pues esculturas, como las ven acá, algunas esculturas de las que se denominan metopas,
Esas son esculturas casi adosadas, no son relieves, sino que son esculturas que sobresalen bastante del fondo. Esta en particular, este segmento corresponde a esta parte de acá. Y bueno, esto es parte de lo que se quebró cuando intentaron desmontarlo y no pudieron. Pero si lo hubieran podido desmontar completo, seguro que se lo llevan completo para Inglaterra o para Francia, que eran los que pues buscaban siempre llevarse trofeos de los lugares en los que ellos hacían, según ellos, descubrimientos o investigaciones. Estos son frisos, como les mencionaba. Los frisos son relieves con muy poco volumen que sobresale. Ellos utilizan la misma técnica que otras culturas antiguas han usado para mostrar la profundidad, que es la yuxtaposición de imágenes. Aquí tenemos 3 caballos, pero los 3 caballos están básicamente al mismo nivel. Si yo pasara la mano encima, prácticamente todos están al mismo nivel. Sin embargo, yo puedo notar acá cuál es el que está atrás y cuáles están más cerca. A eso les recuerdo que se llama yuxtaposición. A eso es lo que se utiliza pues para hacer la representación de la profundidad. Bueno, en la imagen de arriba, ahí podemos ver el dinamismo de la figura. El Partenón fue reconstruido en el periodo clásico, que es cuando pues, se construyen muchos más edificios alrededor y llega, digamos, a la apariencia que tiene en la actualidad. Fue un arquitecto y escultor llamado Fidias, el encargado de la construcción bajo el gobierno de Pericles. Pericles es un estadista que apoyó bastante el desarrollo de las artes. Bueno, estas se llaman metopas, también aparecen en el Partenón, y las metopas son relieves que sobresalen de la superficie. Estos no son como los anteriores, que son casi que bajo relieve, sino que esos más bien parecieran esculturas adosadas. Están puestas sobre y sobresalen bastante. Las metopas cuentan la historia de los centauros y la lucha que tuvieron con Heracles y otros más. Este es otro templo dórico. Este no fue terminado según las investigaciones que se han hecho, sino que solamente se comenzó a construir, pero vean las columnas robustas y los capiteles igual robustos. Esto es, como les decía, dórico. Este es el templo de Erecteo y este es un templo de orden jónico. ¿Vean? Columnas jónicas. Las columnas son delgadas, son esbeltas, y en la parte de arriba pues tienen las volutas. Este tiene una tribuna interesante ya, la tribuna de las Cariátides, con unas esculturas de más o menos como de 2,50 metros, casi 3 metros de altura cada una de ellas. Y este era un espacio para que se lograran como observar pues el entorno a partir de la altura en la que estaba el edificio. Este ya se las muestro por acá. Se supone que aquí es donde está enterrado el rey Erecteo. Y tenemos otra vista del edificio y pues ahí se ve la tribuna de las Cariátides. Acá. La mayor parte del edificio, la parte superior, pues no está. Acuérdense que eso les decía, pues eso llevaba una estructura de madera, y sobre la estructura de madera tenía una techumbre de barro, de teja de barro, perdón, teja de barro. Entonces esa no está, eso no lo encontramos. Y bueno, ahí tenemos otro dato más sobre las Cariátides y esta imagen. Vean, de estas hay una me parece que es la que se llevaron los británicos, si mal no recuerdo. Está en Inglaterra, no está en Grecia. Como si, igual ellos se llevaban una. Hay un acuerdo que tenían luego cuando las naciones comenzaron a quejarse de por qué les estaban llevando su patrimonio, y entonces pues ellos dijeron, bueno, nosotros tenemos la ciencia, tenemos la arqueología en ese momento, pues para poder ayudar a desenterrar, a restaurar estos edificios.
pero pedimos siempre algo a cambio. Entonces, los países, estos extranjeros que llevaban, siempre se llevaban algo como parte de su pago. Aquí en nuestro país lo hicieron también, por eso hay piezas, las mejores piezas que se encontraron acá en la zona de Tazumal, San Andrés, no están aquí, están en Estados Unidos o en Europa, porque pues era parte del pago que tenían que dar. No solamente sucede acá, también Honduras, Guatemala, México, pues en el siglo XIX y siglo XX, esos eran los tratos que hacían con los arqueólogos que llegaban. Pero bien, si nosotros trazáramos una línea a la mitad justamente acá, vamos a encontrar que esta zona, la parte izquierda y la parte derecha, son iguales, una pareciera el reflejo de la otra. Por eso es que en estas dos, el contraposto muestra la pierna izquierda flexionada, o sea, el cuerpo está sostenido sobre la pierna derecha, pero en esta otra, el contraposto muestra que están sostenidos en la pierna izquierda y está flexionada a la derecha, es decir, el contrario de estas dos de acá. Entonces, eso es lo que nos dice simetría. El edificio es simétrico. Si uno de nosotros entrara por acá, por la parte de atrás, por aquí está la entrada de este lado, si entráramos más o menos, nuestra altura sería como por aquí. Porque es una tribuna, es como un balcón. Eso es básicamente. Entonces, nuestra altura estaría más o menos por acá. Pero, o sea, porque estaríamos detrás de este borde. Es decir, que aquí saldría nuestra zona pectoral y aquí nuestra cabeza. No es que somos de este tamaño así chiquito, pero no, estaríamos parados atrás de esta zona de acá, de la tribuna. Pero decía que es como un balcón. Y pues ahí pueden ver que mucho de la escultura se hacía por ensambles, no se hacía de un solo bloque. A veces esa es otra de las cosas que nos parece que son así, cuando vemos que la escultura tiene los brazos extendidos o está haciendo algún tipo de movimiento. Pues muchas veces no se hacía de una sola pieza, sino que los bloques de mármol se tallaban, se esculpían y luego se ensamblaban. Por eso es que acá tiene este agujero en la zona del hombro, porque ahí va ensamblada el brazo. Bueno, otros dos ejemplos. Bueno, eso de acá es como para que vean cómo también enlazan la escultura como parte de la arquitectura, porque estas son columnas, básicamente. A las columnas que tienen formas escultóricas, si son femeninas se le llaman cariátides, si son masculinas se le llaman atlantes también, pero son parte de la arquitectura y son parte de escultura. Aquí tenemos otro templo, el de la Atenea de Niké. Acuérdense que Niké es, o Nike, como dicen los estadounidenses, o Nike, como decimos nosotros en El Salvador. Esto es Victoria. Entonces, es el templo de la Atenea de la Victoria. Eso se debe de entender. Es probable que la escultura que estaba acá tenía una Niké en la mano, como lo tenía la que se supone estaba dentro del Partenón. Luego tenemos los teatros, les mostraba algunos ahí cercanos al Partenón. Pues estos eran muy importantes en el desarrollo de la vida social griega. Los teatros servían como un enlace entre la élite y el pueblo, o entre las noticias de diferentes polis en la región y el pueblo en particular de la polis en la que estaba el teatro. También servía para criticar, para satirizar o para darse cuenta de qué es lo que hacían las élites gobernantes. Por eso es que las obras de teatro que han llegado a nuestros días de la época griega, pues nos hablan de tragedias o nos hablan de comedia, de gente de élite. No sé si ustedes leyeron, pues creo que me decían algunos que sí habían leído, o por lo menos les habían mencionado literatura griega en bachillerato. Entonces, por ejemplo, Prometeo encadenado, Edipo Rey, Electra, no sé qué otras más se recordarán ustedes, creo que Las Nubes, La Olla, que son comedias y tragedias griegas, pues esas se desarrollaban en estos lugares. El teatro de Epidauro es uno de los más grandes. Pueden ver las dimensiones. Tiene una capacidad para 14,000
personas. Imagínense 14,000 personas puestas acá. Para que tengan una idea, en el Estadio Mágico González de la capital de El Salvador, tiene capacidad como para 28,000, 25,000, 28,000 personas, es decir, que sería la mitad de la capacidad del estadio. El Estadio Cuscatlán, la Colonia Montserrat, ese tiene capacidad como para 40,000, o sea, casi que un tercio de esa capacidad es la que tenía estos teatros. Ahora bien, como si ven el tamaño de las personas, imagínense a alguien allá en las últimas filas, cómo se hacía para que estas personas, o las que estaban acá en el porque esa era la orquesta, y esa zona era la escena donde donde se desarrollaba la acción. ¿Cómo podía escucharse lo que aquí se hablaba en todo el edificio? ¿Alguien tiene idea de qué es lo que hacían ellos para que se pudiese escuchar? ¿Alguna idea? ¿Sí, Javier? ¿Tenían un tipo orador que gritaba mucho más fuerte o tenía un tipo megáfono, se podría decir? Lo del megáfono, no. Lo de los oradores que proyectaban fuerte la voz, sí, eso sí. Pero hay algo, hay una palabra que tiene que ver con la forma del edificio. Y si ustedes han visto el cineteatro en el campus central, ahí cerca de la Escuela de Artes, o el Auditorium 4, que es el que tenemos a la par. Hay otros auditorios, está el Auditorium 3, el Auditorium 2, que está en Ciencias Naturales. Es decir, todos los auditorios que tienen ese nombre porque tienen la forma de un auditorio, están hechos en forma de abanico y tienen unas salientes cada segmento que hacen que el sonido se proyecte bien. Esa buena proyección a partir de la forma del edificio se llama acústica. ¿Sí, Alison? Entonces sería más bien como ecos o diferente. No, no, porque el eco es el rebote. El eco hace que rebote. Bueno, sí hay cierto rebote del sonido, pero si alguien grita, al poco se le escucha de nuevo que dice, ese rebote del sonido que se va perdiendo es lo que llamamos eco. Pero la acústica no, la acústica es que yo puedo estar hablando en ese tono de voz, pero me escuchan en un espacio largo. ¿Por qué? Porque mi voz se proyecta de manera que todos lo puedan utilizar. Un tipo tenor, dice Carlos, sí, los oradores o los actores que hablaban acá pues tenían una capacidad pulmonar que les permitía no gritar, sino solamente proyectar la voz. Y la voz se escuchaba aún hasta atrás. ¿Se han ido ustedes ¿cómo se llama eso? A obras de teatro en el Teatro Nacional, el Teatro Presidente o en la universidad también, alguna actividad de esas? Pues ustedes están en la parte de atrás y se escucha fuerte cuando los actores están hablando. Entonces, ese recurso es el que se denomina acústica. Dice Andrea, ¿cómo habrán descubierto ellos que si se iba puede proyectar la voz? Bueno, probablemente a partir de la experiencia con el entorno físico natural, o sea, zonas o laderas, por ejemplo, de las colinas, en las que pues seguramente el sonido sí se proyectaba. Y a partir de eso, pues comenzaron a imitarlo. Ellos fueron de los primeros en hacer esto, porque cuando vienen los romanos hacen edificios similares a estos y ya utilizando pues la acústica también. Entonces es probable que viendo las laderas de los cerros que tenían esa forma como de U y que cuando ellos hablaban se proyectaba fuerte, pues es seguro que lo comenzaron a aprovechar y modificaron ya de manera artificial pues el entorno para hacer ya los graderíos. Y los graderíos pues de esa forma elevados para que pudiese escucharse hasta atrás. Otro dato también interesante de esto es que vean que el edificio está sostenido en la ladera de la colina.
Eso es porque los griegos no pudieron elevar edificios como estos en zonas planas, sino que lo hacían desde las laderas de las colinas. O sea, las colinas las emparejaban, por así decirlo, como forma de abanico cóncavo, y luego construían sobre eso las graderías para que el edificio prácticamente estuviera apoyado en la colina. Esa es una característica y es una manera de diferenciarlos de los teatros romanos, porque cuando veamos los teatros romanos se van a ver igual, pero la parte de atrás es diferente, porque esos están sostenidos sobre columnas y arquerías. Pero bien, eso sería entonces acá sobre los teatros. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? No sé si ustedes han tenido para hablarse eso sobre la acústica, si tienen la experiencia o han visto en la parte, en el tercer nivel del edificio, a veces aunque el profesor esté hablando un poco fuerte, cuesta un poco escuchar. Eso es porque esas aulas no tienen buena acústica por la forma del techo, la forma de bóvedas que tiene, que son como tejas. Esa forma no ayuda a que la voz se proyecte, más bien como que la voz se pierde. Entonces el profesor tiene que ubicarse o más al centro y todos alrededor para que la voz se proyecte de manera uniforme. Pero si fuera un aula como en la que si a mí me paro enfrente y todos los demás están enfrente mío, los que están allá al fondo pues a veces no escuchan porque el profesor está hablando muy suave. Y lo que sucede es que el sonido no se proyecta como debería. En el salón que llamamos de pintura, que es el que está a la par de la jefatura, también sucede lo mismo. El sonido no se proyecta de buena manera porque uno de los laterales son ventanas. Entonces el sonido se va por ahí. No rebota o no se redirige hacia el fondo del aula. Hay un aula más en la parte, en el primer nivel, no sé si han tenido clase ustedes ahí o tienen clase ahorita, está a la par de uno de los talleres de cerámica. Esa solamente tiene ventilación en la parte de atrás. En esa la voz se potencia mucho mejor porque la voz golpea, digamos, las paredes y se va hasta el fondo. Pero digamos que es la única, no fue pensado para eso, pero es una de las que mejores funcionan para en la proyección de la voz. Entonces, eso es algo que los griegos pues lo supieron resolver en los teatros. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Todo claro, Lick. Todo Todo claro. claro, Lick. Bueno, espero que sí. Porque acá terminamos lo que se refiere a la arquitectura y pasamos a la escultura. Pero pues para entrar a lo que se refiere a la escultura, vamos primero a hablar acerca de la lectura del cuerpo humano en la cultura griega. Primero, decirles que la escultura griega es antropocentrista. Eso significa que el ser humano es el tema principal. O sea, no hay otros temas más allá de eso. Tal vez hay complementos con otros temas, fitomórficos, zoomórficos, pero el centro básicamente es esto. Luego viene las teorías de Platón. Platón es un filósofo idealista. Entonces, para él, pues el idealismo es esa... que sería esa doctrina filosófica que nos dice que la verdad de las cosas no está en el mundo presente, o sea, en el mundo tangible, sino que está en un lugar en donde las cosas son mucho mejor. Eso es lo que se llama idealismo. Y esas ideas prevalecen en las tres etapas de desarrollo de la escultura de los griegos, que es el primero es el periodo arcaico, el segundo es el clásico y el tercero es el helenístico. Son los tres momentos de desarrollo de la cultura griega. Aquí estamos más o menos unos 800 años antes de Cristo. Aquí estamos unos 400 años antes de Cristo, digamos 500, 600, 400 años por acá. Y aquí estamos llegando por ahí como el siglo I después de Cristo, aunque para esa etapa ya los romanos habían conquistado Grecia, pero pues ellos todavía abarcan parte de
culturalmente abarcan parte de lo que correspondería al dominio romano de la región. Entonces, dicho esto, vamos con esto que se denomina academicismo. Esto se refiere a que pues hay muchos estudios de parte de filósofos, de anatomistas, de naturalistas griegos que buscan encontrar la perfección en la belleza de las cosas. Esa belleza está relacionada con la métrica, o sea, con las matemáticas, con las medidas, porque utilizan un canon. ¿Recuerdan que los egipcios utilizaban un canon que era el puño de la mano repetido 19 veces en el cuerpo? Entonces ellos también utilizan un canon. Ese canon no es único, sino que varía dependiendo de los escultores, pero por lo menos establece un rango de medidas para la figura humana. También el estilo de representación de la figura humana, ese cambia y tiene que ver pues con las diversas etapas griegas. Luego, la belleza para ellos es una manera de perpetuar la vida. Esa ya la habíamos visto con la idea de los egipcios, ¿verdad? Cuando los faraones, los gobernantes, las reinas, eran representados de manera joven, porque de esa manera proyectaban ¿qué sería? Su vida eterna, o sea, su eternidad. Entonces, las imágenes son jóvenes. Ahora, a esto, en cuanto a la imagen que se refleja en el arte, esa perfección de la belleza, eso es lo que se denomina idealismo, ahí es donde entra el idealismo platónico. Ahora bien, ¿cómo se los comparo con algo de la actualidad? Resulta que en la actualidad, cuando ustedes ven en redes sociales las imágenes, las fotografías que ven ahí, bueno, digamos, una cosa es el rostro, otra cosa es también el cuerpo completo, y muchas personas utilizan filtros. Esos filtros embellecen, por así decirlo, el rostro. Bueno, hay muchos videos en los que ustedes pueden ver ahí cómo es realmente alguien y luego con el filtro prácticamente es otra persona. Y en otros casos solamente suaviza algunos rasgos que hace que desaparezcan pequeñas imperfecciones de la piel, por ejemplo, o los surcos de la edad o las arrugas, y se ven jóvenes. Entonces, eso que lo que están haciendo quienes utilizan los filtros son ¿cómo se llama? Son maneras de representar de representarse de manera idealizada. Y ahí es donde vienen muchas sorpresas, ¿verdad? A veces encontramos gente que la conocemos en redes sociales y cuando la vemos es morena, pero sí, si en las redes sociales es de piel clara. O la vemos más joven, porque en redes, mayor, porque en redes sociales es más joven. Y bueno, si se están poniendo esas reacciones ahí en la clase, porque saben a qué me refiero, y más de una vez han utilizado esos filtros. Bueno, creo que en mi caso también tengo un par de fotografías ahí en las que han aparecido con filtro, buscando a veces enfocar más una foto, resulta que el filtro lo que hace es poner los ojos azules o verdes. Y en la realidad pues no es así. Entonces esos filtros que embellecen, que hacen ver más jóvenes, es lo que llamamos idealismo. En los griegos pues ellos no tenían filtros, sino que ellos lo que hacían es que sus artesanos, escultores o pintores, representaban jóvenes las figuras, tanto masculinas como femeninas. ¿Qué más? Bueno, hay dos parámetros o dos ejemplos que siguen a la hora de hacer eso. En el caso de la figura masculina es el dios Apolo y en el caso de la figura femenina es la diosa Afrodita, o la diosa Venus, ¿verdad? Entonces esas son las que aparecen ahí. En este caso, por ejemplo, esta figura es una representación de Apolo. Hay teorías también que dicen que esos eran héroes que ganaban las justas olímpicas que se realizaban en Grecia y que se les retrataban como si fuesen Apolo. Ahora, los rostros prácticamente se ven iguales todos, porque también para la construcción de los rostros utilizaban un canon, y ese canon hacía que toda la figura pues se pareciera.
ocupaban una métrica similar para todo. Bien, lo otro es sobre la belleza y la perfección. Ustedes sí han visto ya esculturas griegas, ¿verdad? Y algunas que seguramente no son griegas, pero se parecen bastante porque se hicieron al estilo griego. Habrán notado entonces que todas están desnudas. ¿Alguna idea de por qué están desnudas todas las esculturas? Sí, Ibis Alberto. Creo que era para resaltar como la belleza, porque para los griegos eso era lo más importante, la belleza. Y yo creo que así, al estar así, más que todo en los hombres, yo creo que para ellos sería así. Sí, muy bien, pero realmente era para hombres y para mujeres. Para ambos era igual la representación de la desnudez. O sea, las mujeres no las cubrían con telas. Al menos en el periodo arcaico sí aparecen porque son representaciones de sacerdotisas. En el periodo clásico la mayoría están desnudas, en el periodo helenístico otra vez vuelven a tener ropa, pero lo hacen de una forma muy sensual, donde la ropa prácticamente parece transparente en la figura humana femenina. Bien, entonces esto más. Luego, algo más que les haya llamado la atención alguna vez con la escultura griega. ¿Sí, Alison? También me cruzó por la mente que estaban todas las estatuas en su desnudez por mostrar la fertilidad, tal vez. Vaya. Eso porque los órganos sexuales están visibles, ¿verdad? Me imagino. Sí, Sí. por eso. Ajá. Resulta que en esta cultura no es así, sino que están desnudos y se ven los órganos sexuales porque es parte de la anatomía física. Cuando los griegos quieren denotar la fertilidad, especialmente lo hacen exagerando la región genital, especialmente en la masculina. El órgano genital lo hacen gigante para mostrar o denotar la parte de la fertilidad. En el caso de las mujeres, solamente siempre la parte que aparece desnuda, pero la zona genital, sé que por cierto se denomina monte de Venus, así se llama lo que se muestra de los genitales, no se ven naturales, es decir, no se ven naturales, se ve liso completamente. ¿Por qué? Porque es liso, porque no interesa el detalle, porque simplemente el tema no es el sexual. En el caso de la figura masculina, los genitales son bien pequeños. ¿Y por qué son pequeños? Porque no interesan como tema. Eso es parte de lo que, eso de acá, mire. Aquí dice, debe ser perfectamente bello, dice, y ser sereno y claro. Eso nos habla de equilibrio. El equilibrio en la temática. O sea, la parte, están desnudos, pero la parte sexual no interesa. Y por lo tanto no se dimensionan tanto si son esculturas que nada más denotan belleza. Si denotan fertilidad, en ese caso se exageran. Entonces, si son grandes, se señalan también de manera particular. Y luego que aparece también un tipo de arte escultórico y pictórico que se llama erótico. El arte erótico, bueno, de hecho está presente en todas las culturas. En las anteriores no la habíamos, bueno, les he mostrado, pero sí hay arte erótico en Babilonia, en los asirios, en los persas, en Egipto, en Grecia, luego lo habrá en Roma también, y así en todas las culturas han tenido arte erótico. Es parte del desarrollo cultural y normalmente están asociados a dos cosas ya para esta época, a la fertilidad, como les mencionaba, o está asociado al sexo, nada más. O sea, sí, ya la parte sexual. Pero sí, si es una escultura que nada más representa la belleza, entonces los genitales son pequeños, o en el caso masculino, y en el caso femenino simplemente solo hay un volumen nada más ahí, pero no se ve natural. Que ver qué más. Otra cosa, con esto de que la belleza debe ser también juvenil. Las esculturas, tanto masculinas y femeninas, se ven suaves y sensuales. Cuando quieren denotar que alguien es mayor,
entonces la musculatura está más marcada, se ve más musculoso. Esa es la única diferencia entre, digamos, adultos y jóvenes. Pero por lo demás no. La mayoría es idealizada. Yo digo la mayoría porque en la parte arcaica no hay idealización en ese caso, sino que pues las figuras son hieráticas, es decir, no tienen ninguna expresión. Sí tienen rasgos anatómicos, pero no llegan a la perfección anatómica. Bien, veamos, Andrea dice, podría ser porque idealizado en el cuerpo humano, dice, con su forma más perfecta. Sí, básicamente es por eso. La desnudez para ellos es perfecta, no necesitan ropa las figuras. Por cierto, que si ven ustedes esculturas griegas o esculturas de épocas posteriores que tienen una hoja sobre los genitales, esas hojas no son originales, o sea, no están ahí cuando hicieron las figuras. Las figuras eran completamente desnudas. Los griegos no tenían problema con la desnudez. Pero ya esas esculturas en la época de dominio del cristianismo, entonces pues hubo un obispo por ahí que le parecían pecaminosas y pues mandó a que ¿qué sería? Bueno, la palabra escapar, que las mutilaran, esa es la palabra que buscaba. Que las mutilaran. Luego vino alguien más adelante en el tiempo y dijo, miren, eso no se ve bien así, pónganle una hoja. Entonces, por eso es que tienen una hoja en los genitales, pero esas hojas no son originales. Bueno, hay otro elemento acá que quiero mostrarles, y es que si ustedes se fijan, la figura está de pie en una posición particular, en una posición de descanso. Esa posición de descanso se llama contraposto. Y el contraposto es algo bien sencillo de hacer, de percibir. Nosotros lo hacemos, de hecho, de manera inconsciente. Si ustedes han estado haciendo fila alguna vez esperando algo, o van a comprar comida y tienen que hacer fila, ustedes van a sostener su cuerpo en una de sus piernas. Ambos lo sostienen en la pierna derecha. Y entonces, cuando se cansan, pasan el peso a la pierna contraria. Y entonces la pierna que ahora sostiene el peso está rígida y la otra está flexionada, y de esa manera descansa el pie. Ya no se siente tan pesado el estar esperando. Entonces, esa forma en la que el peso se distribuye de izquierda a derecha genera un movimiento en las caderas y genera un movimiento en los hombros. Y ese movimiento es armónico. Y los griegos pues lo observaron y lo utilizaron para volver más sensuales las representaciones escultóricas. Entonces les voy a mostrar con este diagrama acá. Vemos este. Pueden ver aquí que la pierna derecha de la escultura de este Apolo es la que está sosteniendo el peso. Esta está rígida. Entonces, la pierna rígida hace que la cadera de ese lado suba y la cadera del lado contrario, esa pierna, por cierto, está flexionada, esa baja. Cuando eso sucede en las caderas, el movimiento ¿qué sería? Se repite en los hombros, pero de manera contraria. ¿Cómo así? Si la cadera derecha sube, porque es la que está sosteniendo el peso, el hombro de ese lado baja. Y la cadera que baja, que sería en la contraria, la izquierda, el hombro izquierdo sube. Eso es una regla. Entonces, si esta sube, si la cadera derecha sube, el hombro del lado derecho baja. Y si la cadera del lado contrario, de la que sostiene el peso, que es la que está flexionada, baja, entonces el hombro de ese lado sube. Eso es una regla. Y eso nos genera entonces dos líneas de inclinación que están opuestas. Estas, bien, están opuestas y nos generan esta idea. Esta línea que ven en el centro, esta se llama línea alba. Y noten que tiene una curva. Tiene una curva porque el cuerpo está doblado hacia ese lado. Al bajar el hombro derecho y subir la cadera derecha,
el cuerpo se dobla hacia ese lado y se estira del lado contrario. Entonces por eso se ve aquí esa sombra. Se marca más este músculo que se llama oblicuo, este de acá, y la línea alba se curva. La línea alba va desde la zona del manubrio, que es aquí donde tenemos la unión entre el esternón y las clavículas, justo en medio del cuello, y la línea sigue hasta la zona genital. Llega, pasa por el medio de los pectorales, sobre el esternón, y luego pasa en medio del recto abdominal hasta llegar a los genitales. En la espalda, esa línea está representada en la columna vertebral y hace este mismo movimiento. Se encorva, no queda recta. Entonces, todas las esculturas griegas van a tener esos movimientos. Vean esta otra, esa está al lado contrario, esa está apoyando todo su cuerpo, todo su peso en la pierna izquierda, se flexiona a la derecha y entonces sube la cadera izquierda, baja la cadera derecha. Sube el hombro derecho y baja el hombro izquierdo. Entonces las líneas que se proyectan son esas. Esa es la línea del centro. Aquí bien podría ir una justamente al centro. Se la voy a mostrar. Voy a copiar esta. Sería así. Baja. Este baja también y este sube. Ahí tenemos. Bien, entonces, esta línea, ustedes tómenla siempre en cuenta ya cuando vayan a trabajar. Cuando estén haciendo escultura, en la escultura 1 o 2, el próximo ciclo, el próximo año, van a hacer figura humana y les piden figura humana completa. Entonces, acuérdense del contraposto. Y yo he visto casos en los que hacen el contraposto, pero resulta que la columna, el cinturón pélvico, que es esta parte de acá, está inclinado, pero el torso está recto. Eso es imposible en esta posición. ¿Cómo ustedes lo pueden notar? Pues haciendo el movimiento. Ahorita, si gustan, levántense donde estén. Quienes puedan, pues enciendan la cámara, pero párense. Primero se estiran y luego apoyen, relajen el cuerpo y apoyen su peso en el lado izquierdo primero. Entonces, cuando se apoya en el lado izquierdo, el lado derecho, el hombro derecho baja y el izquierdo, perdón, el hombro izquierdo baja, porque la cadera de ese lado sube, y el hombro del otro lado sube y la cadera baja, dándonos esta posición. Si ustedes se mantienen un momento ahí y luego cambian el peso hacia la otra pierna, entonces el movimiento cambia y estas líneas cambian también, se van a una posición contraria. Eso es contraposto. Entonces el contraposto es algo de lo que los griegos utilizaron para mostrar ese dominio y esa perfección en las imágenes. Bueno, si hicieron el ejercicio, pues qué bien. Si no, luego háganlo si pueden frente a un espejo y van a notar cómo se mueve el cuerpo de manera natural, sin que se esfuerce. Y eso se ve estético. Ustedes ven quienes hacen modelaje, cuando posan, están haciendo un contraposto. Y lo exageran, porque son bien exagerados quienes trabajan en modelaje, para que el contraposto se vea todavía mucho más. De esa manera se proyecta todavía mucho más bello. Bueno, ¿preguntas sobre esto? ¿O algún comentario? Todo claro, Lick. Bueno, avanzando. Ahora, sobre el otro elemento, que son los períodos, pues se divide en 3 períodos el desarrollo de la escultura griega. Esos son los 3. Primero tenemos el arcaico, luego el clásico, luego el helenístico, y cada uno tiene características de interés. Por ejemplo, el arcaico es frontal, es decir, todas van de frente, se ven severos, un poco serios, rígidos, aunque hay una leve risa que se llama sonrisa arcaica. El periodo clásico es la mayoría de la escultura que conocemos griega, aunque
la mayoría de las que existen realmente son de la época romana, porque fueron copiadas por los romanos, y el original, que era en bronce, pues lo fundieron, lo utilizaron en material. Y la última etapa es el helenístico. Este va del siglo III antes de Cristo al siglo I después de Cristo. Ya la última etapa es en dominio romano. Y aquí tenemos escorzo, dramatismo, movimiento exagerado. Esos los vamos a ver uno por uno, comenzando por el periodo arcaico. Aquí tenemos, les decía, frontalidad, severidad y rigidez. Esas son las tres características del periodo arcaico. Este inicia ahí por el siglo VII antes de Cristo, algunos lo ubican aún en el siglo VIII antes de Cristo. ¿Qué sucedía para esta época? Pues era ya la etapa de madurez de Egipto. Por eso es que la escultura de esta época, por cierto, se parece, aquí en Grecia, se parece a la escultura egipcia, porque pues, ambas están son contemporáneas, están cerca, y es seguro pues que tuvieron contacto comercial, y eso permitió pues que migrara parte del conocimiento y de la representación de la figura humana de Egipto hasta Grecia. Igual hay otros elementos también que nos acercan a la escultura de Mesopotamia, por ejemplo, de la época neobabilónica, persa, aún antes de la neobabilónica, de la asiria. Bien, de los egipcios tenemos estos convencionalismos. La escultura de este momento pues tiene el pie izquierdo hacia adelante. La figura humana está en un bloque cerrado, significa que los brazos no se extienden ni las piernas no se extienden del eje principal del cuerpo, están bien cerrados. El hieratismo, falta de expresión, significa que no tienen ningún tipo de emoción mostrada en el rostro, salvo a veces en algunos sí como una mueca, una pequeña sonrisa, lo que se denomina sonrisa arcaica, que es lo que aquí les menciono. También tienen soluciones geométricas para el pelo y en general para la anatomía, o sea, los cuerpos se ven un poco rígidos porque se utilizan bastantes líneas rectas en la configuración. Son principalmente frontales, o sea, están viendo para adelante y son hechas para que la gente las vea desde el frente, no para ser vistas desde los lados. Aparece también rigidez muscular y la sonrisa arcaica que ya les mencionaba. Entonces son características generales de esta escultura. Aquí tenemos este ejemplo, se llaman los hermanos Cleobis y Bitón, y si ustedes se fijan acá, es como que estamos viendo escultura egipcia. ¿Se acuerdan la de los faraones? Vean, pie izquierdo adelante, rígido, los brazos pegados al cuerpo. Esto que nos recuerda aún el nemés de los egipcios, solo que en este caso son como trenzas en el pelo que ayudaban a engrosar la zona del cuello para que fuera más rígido. Y vean, no tiene ninguna expresión. También la rigidez de los músculos, solo se marca la zona pectoral, que no es de manera natural, porque esos músculos no son así. También se marca suavemente la parte del recto abdominal, se marca el ombligo y se marca un poco fuerte la zona inguinal. Nada más. Bueno, las rodillas. Son como esos surcos, nada más como mostrando la forma de la rótula. Entonces, esa es como las características más cercanas o que nos acercan más a Egipto. Aquí tenemos otras tres imágenes y esta nos muestra la evolución desde la época más antigua, digamos que estamos hablando cerca del siglo VIII antes de Cristo, y aquí encontramos el siglo VI antes de Cristo, o sea, unos 200 años de diferencia entre esta y esta que ven acá. Entonces, ¿cómo notamos la diferencia? Pues veamos la anatomía. ¿Ven cómo evolucionó? Este es lo más sencillo, que son las que se parecen más bueno, estas dos se parecen más a la forma de la escultura egipcia, y esta pues ya se ve, la que ya nos acerca al periodo clásico, al siguiente periodo, se ve más naturalista. Los griegos le pusieron bastante atención a la anatomía, ellos estudiaron bastante la anatomía, los escultores
y normalmente tienen también tratados donde hacían dibujos o explicaban acerca de las formas del cuerpo. También los griegos les gustaba cultivar pues la vida que tiene que ver con ejercicios en los llamados gimnasios. Gimnasios no es como la idea que tenemos en la actualidad, ¿verdad? Que ir a hacer ejercicio. En un gimnasio se aprende también literatura, se aprendía música, política, filosofía. Y dentro de eso también pues los ejercicios. Entonces ellos desarrollan bastante forma muscular. En la actualidad los gimnasios nada que ver, ¿verdad? Los gimnasios lo que van es a tomarse videos y fotos para luego publicar en redes sociales. De hacer ejercicio, pues nada más el plante, como dicen. Pero los gimnasios de esta época son como escuelas, son como academias, donde hay muchas disciplinas por aprender. Entonces, la mayoría de los héroes, de los que trabajaban luego o participaban más bien en las festividades, como las de la ciudad de Olimpia, pues eran muy atléticos. Aunque algunos estudiosos también dicen que puede ser que no eran tan musculosos, por lo menos no se veían tan musculosos, sino que en ese afán de idealizar la figura y hacerla parecer divina, como el divino Apolo, entonces la hacían musculosa. Pero bien, a estas esculturas del periodo arcaico se les denomina kuros. Y pues una de los argumentos acerca de quiénes podrían haber representado es que son atletas. Son héroes que ganaban las justas que se hacían o hacían algún tipo de empresa pues especial que le hacía tener renombre, y entonces le premiaban haciendo una escultura en la que se le idealizaba como el dios Apolo. A eso se llaman kuros, son las representaciones masculinas. Y también habían representaciones femeninas, a esas se les llama korai. Las korai son representaciones de sacerdotisas. Todas tienen una posición en la que aparecen con una mano, un brazo extendido hacia adelante, como ofreciendo algo. Entonces esa posición de oferente están asociadas a las representaciones de las sacerdotisas. Entonces tenemos estas dos. La que ven acá al lado derecho, esta es una que nos muestra cómo pudo ser la representación de estas en color, porque toda la escultura era policromada, aún la que acaban de ver era policromada también, solo que el pigmento pues se cayó y no sobrevivió el paso del tiempo. Que ver aquí en el chat dice Jessica, ¿por qué a los masculinos los hacían totalmente desnudos? Eso es porque eran atletas y los representaban con la idea de Apolo, y Apolo pues se mostraba joven y desnudo. Pero en el caso de las representaciones femeninas son sacerdotisas, entonces están ataviadas con vestidos ceremoniales, que son estos. No es que hayan sido que las mujeres andaban vestidas y los hombres desnudos, no. La desnudez era igual para hombres y para mujeres, pero el contexto de estas imágenes es religioso. Entonces estas se ponían vestidos pomposos, multicolores, que hacían referencia al culto que desempeñaban. Estas se fijan en la parte de la decoración de acá. Tiene representaciones de toros, tiene grifos, tiene leones y un sinfín de lo que llamamos monstruos, porque son mezclas de animales, ¿verdad? Eso es porque también hay una cercanía en cuanto a los temas, les decía, de la región de Mesopotamia, asirios, neobabilónicos, persas. Entonces, esos están representados por acá. Esta pareciera que no, ¿verdad? Que es así, que estaba liso el traje, pero no, se veían así. Y en el pelo sí se nota todavía lo rojizo. Entonces esa es la razón por la que las korai están vestidas y los kuros están desnudos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más sobre el periodo arcaico. Si no, hay un par de imágenes más a mostrarles. Estas dos, una es en bronce, la que está acá al lado derecho, este es un auriga,
Los aurigas son los que llevaban las riendas de los caballos, los que movían los carruajes o llevaban los caballos de los amos, ¿verdad? Ese es como un sirviente. Este es el auriga de Delfos, se llama porque fue encontrado en la isla de Delfos. Y este otro, ese se denomina moscóforo. Los moscóforos son pastores, es básicamente eso, es el oficio de pastoreo. Y esta era una escultura, un tipo de escultura bastante representada. Los jóvenes pues eran pastores y luego pues en la misma vida en el campo pues los ayudaba a ser fuertes, y luego cuando se presentaban a los gimnasios pues ahí terminaban de pulirse sus atributos y terminaban siendo grandes atletas, por ejemplo. Entonces es por eso la razón por la que son como muy musculosos. Ahora, lo que lleva sobre los hombros es un ternero. Con el paso de los siglos, cuando se llega a la etapa del cristianismo, hay un pasaje bíblico que habla acerca del buen pastor, ¿verdad? Y la representación del buen pastor es un joven que lleva sobre los hombros una ternera. Y miren, ¿por qué un joven si Jesús no estaba joven? Pues la que ustedes habrán visto es Jesús, ¿verdad? Con barba y bigote, que lleva una oveja sobre los hombros. Pero resulta que en los primeros siglos del cristianismo, en el llamado paleocristianismo, las imágenes de Cristo se ven iguales a las de Apolo, porque son copias de las imágenes de Apolo. Y entonces, en ese sentido, de ahí tomaron la idea del moscóforo para la representación del buen pastor. Por eso esta imagen es referencia más adelante para el buen pastor del paleocristianismo. Y bueno, hasta ahí entonces con el periodo arcaico. No sé si hay alguna pregunta. ¿Todo bien? Todo bien, Rick. Bueno, vamos entonces con el siguiente periodo. Vale, ahora el periodo clásico corresponde también con el periodo de mayor apogeo de las ciencias, de las artes de Grecia. Aunque no son 100 años, son casi 200 años, a eso se le conoce como el siglo de Pericles. Pericles es el estadista que alrededor del siglo IV fue uno de los que principalmente hicieron mucho trabajo para la reconstrucción de edificios y para la construcción de nuevos edificios, tanto en la Acrópolis como en diferentes lugares de la polis de Atenas. Entonces el periodo clásico es donde hay más producción artística, hay muchos artistas, artesanos, que llamamos actualmente artistas, en escultura, en arquitectura, en cerámica y en diferentes artes. Las características de este periodo en la representación de la figura humana es que hay movimiento, o sea, eso es contrario a lo anterior, hay equilibrio, ese equilibrio es tanto físico como conceptual, y hay simetría, o sea, la aplicación de matemáticas a la resolución de la figura humana. Eso es lo que vemos por acá. Aquí tenemos un ejemplo. En esta imagen, primero que vemos el contraposto. ¿Ven ahí? La inclinación de la cadera, la inclinación de los hombros en sentido contrario. Okay. Y la curvatura de la línea alba. Eso significa que hay una zona del cuerpo que está flexionada y una que está extendida. Esta de acá. El movimiento, ¿a qué se refiere el movimiento? No significa que va corriendo, que está saltando o algo por el estilo, sino que las imágenes primero tienen contraposto. Eso ya le da movimiento, un movimiento muy suave, sensual. Y el otro es la posición del rostro, está viendo hacia un lado. Eso le da todavía más movimiento a la figura. Es como que si hay una línea imaginaria que sale desde el pie de apoyo, lo recorre, luego se curva en la región de la región genital hasta la región del manubrio, acá, la unión del externum y las clavículas, y luego el rostro se voltea hacia ese lado. Entonces, eso es movimiento, eso se refiere a movimiento. Luego, en este caso el material principal es el bronce. Pues les decía que los griegos hicieron mucha escultura en bronce, pero muy poca ha llegado hasta nuestros días. La mayoría de lo que sí
tenemos son copias romanas, no originales griegos. O sea, no significa que no existan, pero mucha de la que conocemos, que decimos esta escultura griega, realmente es romana, copia de una escultura griega. Y por eso se asume o se pone en los libros de historia como escultura griega, porque fue copiada de un original. Porque los originales, les decía, eran en bronce y estos se fundían luego. Bueno, ¿qué más? La diartrosis se refiere a la representación así muscular bien marcada. La diartrosis a nivel médico es otra cosa, pero en arte entendemos diartrosis como la representación exagerada de los músculos. Hay muchos estudios anatómicos, sin embargo, aunque se exagera un poco, pero conocen todos los músculos, especialmente la zona abdominal y la del cinturón escapular, que es la parte de acá arriba. Por ejemplo, el recto abdominal, los serratos, el músculo oblicuo, los músculos oblicuos, los pectorales, los deltoides, el bíceps, el tríceps en la parte de atrás, o en las piernas el recto femoral, el sartorio, el cuadríceps, en la parte de las piernas, el gastronemio, la hipófisis de la tibia, la rótula, o sea, todo lo que médicamente pudiéramos nosotros encontrar en un estudio anatómico, pues está colocado ahí. ¿Y por qué? Pues porque ellos lo sabían, estudiaban mucho la figura humana. Otro aspecto que utilizaron en esta época fueron las incrustaciones. De hecho, aparecen en el periodo arcaico. En el clásico hay incrustaciones, pero muchos de los rostros que vamos a ver tienen el ojo blanco, o sea, liso. ¿Por qué es liso? Porque lo pintaban después. Ellos colocaban ahí el color del ojo que correspondía. Pero en otros casos, como en este, hacían incrustaciones de piedras de colores para poder generar la idea del ojo. O cristales de colores también. Bien, el canon. Cánones ya hemos visto, pero lo vimos con los egipcios. Y ahí les mostré unos recuerdos de los cánones, comparándolo con esto de los griegos. Ahora vamos a ver los cánones griegos. Hay dos principales. Uno se conoce como el canon de Polícleto, el escultor que lo utilizaba, y el otro de Lisipo, que es el otro escultor que lo utilizaba. El de Polícleto utiliza el rostro, la cabeza, como módulo del canon, y ese módulo se repite 7 veces, desde la altura más alta del cráneo hasta la planta del pie. Y el de Lisipo, igual, de la misma altura, mide 7 cabezas y media, es decir, es levemente más alto. ¿Cuál es la diferencia? El de Polícleto es un poquito más robusto, el cuerpo que se produce, y el de Lisipo es un poquito más alto. En la figura femenina aparece lo mismo, se repite igual. Este es según el canon de Lisipo, que es la Venus de Milo, y aparece con una medida de 7 cabezas. Voy a regresar al anterior. La cabeza entonces es el canon, el módulo del canon, y a partir de eso se hace la medición de todo el cuerpo. Pero no solamente sirve para medir la altura, sino sirve para medir toda la proporción del cuerpo. Los cuerpos masculinos tienen como rasgo particular que la zona de los hombros, acá, es más ancha que la zona de la cadera. ¿Y eso a qué se debe? Pues que anatómicamente el cuerpo masculino, el esqueleto masculino, es más angosto en el cinturón pélvico. Y el de la mujer es más ancho, porque está condicionado para la labor de parto. Entonces, esa zona es más ancha. Y la zona de hombros es más angosta, porque la caja torácica, o sea, la zona de las costillas es más redondeada. En el caso de los hombres es más como ovalada, digamos, un poco aplastada. Por eso es que los hombros son más anchos. Entonces, aquí el canon es así. El ancho de hombros es igual al largo de 2 cabezas. O sea que de aquí a acá tomamos la medida de la cabeza y la tomamos 2 veces. 1, 2. Y ahí tenemos el ancho de hombros. Y en la cadera, esa medida es únicamente 1,5 cabezas para el ancho. Si le pusiéramos un número, digamos, la cabeza mide 20 centímetros. ¿Cuánto medirían entonces los hombros? Si la cabeza mide 20, ¿cuánto mide el ancho de hombros?
80, no, dije 20. 20 mide cada cabeza. Y el ancho son 2 cabezas. 40. Bien, ahí van ya Daniela, Jessica, Carlos, correcto. El ancho entonces de los hombros, no de acá arriba, sino de la zona aquí del deltoide, abajito del deltoides, o la zona media del deltoides, que sería acá, donde les estoy señalando, eso es 40 centímetros. Y las caderas, les decía, como es más angosta, esta mide 1,5 cabezas. ¿Cuánto sería el largo? Sí, la cabeza mide 20 centímetros. Está fácil. 30, correcto, Jessica. Serían 30 centímetros. Entonces, la figura humana mediría 20 centímetros de cabeza, 40 centímetros de hombro y 30 centímetros de cadera. O sea, es angosto de la cadera, ancho de la parte de hombros. En el caso de la figura femenina, esa proporción es inversa. ¿Por qué? Porque les repito, la zona costal, que es toda la estructura de las costillas, es más redonda, entonces es más angosta. Y como es más angosta, entonces la zona del cinturón escapular, que es la zona de las clavículas, es más angosto. Entonces, el ancho de hombros en la representación femenina es de 1,5 cabezas. Si la cabeza mide 20, entonces aquí arriba tendría 30 centímetros de ancho. Y en las caderas es el doble, o sea, es el ancho de 2 cabezas. Significaría que el ancho de la cadera es de 40, es decir, es invertido a la representación masculina. Eso, les repito, eso nos implica conocimientos anatómicos por parte de los griegos a nivel de esqueleto, porque el esqueleto es el que determina esa métrica. Ahora me dirán ustedes, mire, pero yo no tengo esas proporciones, o yo conozco gente que no tienen esas proporciones. De hecho, yo conozco gente que no le corresponden esas proporciones que les acabo de decir. Y entonces, ¿por qué lo sacaron los griegos? Y la respuesta es fácil, porque les recuerdo, estábamos hablando que los griegos lo que hicieron fue idealizar la figura humana, o sea, la volvieron perfecta. Y para ellos esa perfección respondía a esas condiciones anatómicas, pero aplicándolas a todas las representaciones que hicieron. Ahora, si ustedes van a hacer una escultura o van a hacer una pintura en la que representan la figura humana de manera natural, entonces esta proporción no aplica. Ustedes tienen que estudiar la imagen de referencia. Si me voy a hacer yo mismo, por ejemplo, voy a hacerme un autorretrato, entonces yo tengo que medirme. Tengo que tomar, bueno, como referencia la cabeza, eso va a ser mi módulo del Canon, y a partir de ahí yo me mido entonces el ancho de hombro. Y probablemente no tenga 2 cabezas de ancho, tenga menos. Pero ¿por qué es así? Porque los cuerpos son imperfectos, no responden a la métrica idealista de los griegos. Eso es lo importante. Los griegos lo hacían así porque ellos idealizaban. Ustedes quieren hacer figura humana idealizada, entonces aplican el canon. Si la van a hacer naturalista, tienen que estudiar la figura que van a representar, porque si no, no les va a salir. No sale. Y eso mismo aplicó para los rostros. ¿Por qué los rostros griegos se parecen? Porque resulta que aplicaron también una métrica para el rostro. Aquí está dividido en tres partes. Sería desde el mentón hasta donde comienza la nariz, desde donde comienza la nariz hasta el entrecejo, y del entrecejo hasta donde comienza el cuero cabelludo. Todavía hay un segmento más que representaría un pedacito nada más aquí, que sería más o menos así. Serían 1, 2, 3 y 4. Ese estaría dividido en 2, este también estaría dividido en 2, y este estaría dividido en 2, y este en 1. Entonces, si sumamos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Serían 7 segmentos pequeños los que estarían representados acá. Se lo voy a acercar de nuevo. Acá. Lo dividimos en 4 segmentos. El 2, el 3 y el 4 los dividimos en 2 más pequeños todavía.
y el de superior lo dividimos solamente en 1. Entonces, si contamos cada uno de esos pequeños segmentos ahora, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya les voy a mostrar otra imagen donde aplicamos ese número 7. Ahora, ¿qué significa esto? Si nos olvidamos de la imagen así, la vemos solamente así. Eso significa que en la zona de la nariz hacia el mentón es igual al tamaño de la nariz y es igual a la frente. Es igual, el tamaño es el mismo. Si ustedes aplican eso, entonces están haciendo una figura idealista. Pero les repito, en el naturalismo, si copian un retrato de alguien, eso no aplica, a no ser que esa persona sea muy simétrica. Aquí tenemos otro ejemplo. Y en este pues está lo que les mencionaba. Aquí sí vamos a ver 7 segmentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese 7 llega no hasta lo alto del pelo, sino a la zona del cráneo, en la parte más alta del cráneo. ¿Y qué representan esos 7? Pues esos 7 segmentos que ven acá son una representación del ancho del ojo, porque los griegos ocuparon el ojo como un módulo para medir el rostro. Eso significa que el ancho del ojo es la distancia que hay entre un ojo y otro ojo. Quiere decir que si el ojo mide 3 centímetros, entonces entre un ojo y el otro ojo hay 3 centímetros de distancia. Luego llegamos hasta la parte externa del ojo, por ejemplo acá, y medimos otros 3 centímetros hacia la parte exterior, y ahí estaríamos teniendo este borde que se ve acá. Es el borde del rostro, donde comienza el cuero cabelludo también hacia atrás del cráneo. Si medimos en la horizontal acá, tenemos que hay 5 cuadritos acá. Cada cuadro representa un ojo. Entonces decimos, hay 5 ojos de ancho en un rostro. Y hay 7 ojos de ancho en un rostro. Y si medimos pero ¿y qué tan profundo es? Desde la nariz hasta la parte más atrás del occipital, que es el hueso que tenemos del cráneo aquí atrás. Pues el largo es de 7 ojos. La métrica es esa, ya les voy a mostrar otra, es 7 ojos hasta la parte alta del cráneo, 5 ojos en el ancho del rostro y 7 ojos en la profundidad de la cabeza. Si se aplica eso, según el canon griego, entonces los rostros se parecen todos. Todos se parecen. No hay una sonrisa bien marcada, esas se le llaman siempre sonrisas arcaicas. Vean que los ojos también están blancos, no tienen la anatomía, es decir, no se ven como estos. Eso es porque estos los pintaban. Toda la escultura era pintada. Entonces, esto se pintaba. Y eso lo hacía ver más natural el rostro. Aquí tenemos otro diagrama. Estos ya son más contemporáneos. Y aquí es donde les decía, de acá a la parte más atrás de la cabeza hay 7 ojos. La distancia de 7 ojos. Desde el mentón hasta la parte alta del cráneo hay 7 ojos también. Y el ancho son 5 ojos. De esa manera ustedes están haciendo un rostro ideal. Vamos a ver cómo estamos con las multiplicaciones. Si el ojo mide 5 centímetros, cada ojo mide 5 centímetros. Significa que hay 5 centímetros en medio de cada ojo, ¿verdad? Entonces, si el ancho del rostro es 5 ojos, ¿cuánto mide ese ancho? ¿Cuánto mido de acá a acá en centímetros? Si cada ojo mide 5 centímetros. 25 centímetros, dice Daniela, y eso es correcto. El de ancho mide 25 centímetros. ¿Cuánto mediría entonces de alto, desde el mentón hasta la parte alta de la cabeza? 35, dice Daniela también, correcto. Eso es 35. Y entonces, desde la punta de la nariz hasta la parte más profunda del cráneo, o sea, de acá a acá, ¿cuánto mediría? Son 7 ojos. Y cada ojo mide 25. Perdón, 5, no 25, no 5. Cada ojo mide 5 y tiene 7 ojos de profundidad. Bueno, 35 dicen por ahí.
Correcto, ese sería el alto. Entonces ustedes ya tienen el alto de la cabeza es 35 centímetros, el ancho es 25 y la profundidad es 35. Eso mide un rostro. Y si la cabeza mide 35 centímetros de alto y el cuerpo mide 7 cabezas, ¿cuánto mide el cuerpo completo? Sería 7 por 35, ¿verdad? Eso es igual. ¿Quién me ayuda ahí? 245 centímetros. O sea, 245 centímetros. Eso es igual a 2 metros con 45 centímetros. Eso mediría la altura del cuerpo. ¿Ven cómo es fácil sacarlo? Y luego, ¿cuánto mediría de ancho si es un hombre? 35 más 35 son 70 centímetros de hombro. Entonces, esa manera es como los griegos aplicaron la matemática a la resolución de la figura humana y por eso lograron esa perfección con las imágenes. Hay unos datos más todavía. Voy a hacer algo por acá. Déjenme ver. Acá me dicen si me ven en la pantalla, porque de repente me desaparezco. ¿Me ven a la par de la pantalla? ¿Sí? Sí, licenciado. Vale. Entonces, con esto vamos a cerrar. Ven el tamaño de la mano. A veces tenemos un problema cuando estamos dibujando o haciendo escultura. Las manos nos quedaron pequeñas. La regla es, a partir de este canon griego, que el tamaño de la mano extendida es igual al tamaño de la cara. Es decir, 6 ojos. Ese sería el largo de la mano extendida. ¿Cómo lo logran ustedes saber? Pues en la posición en la que estoy yo acá, me voy a poner aquí de lado, pongan su mano, esa parte de la mano, esta de acá, la ponen en el mentón y hacen esto. Y entonces van a llegar justo donde comienza el cuero cabelludo. Ese es el tamaño de la mano. Ellos pueden decir ustedes, mire, pero es que a mí no me sale, a mí me sobraron dedos o me hizo falta. Bueno, pues depende de la frente que tengamos, ¿verdad? Unos tenemos más, otros tenemos menos. A mí, de hecho, me falta un poquito para que sea el tamaño de la mano. Pero en promedio, si sacamos un promedio, así es. Otro dato también, cuando hacemos rostros, es la distancia que hay entre el mentón y el entrecejo. Acuérdense que aquí hay 2 y aquí hay 2 más, son 4. El largo de 4 ojos que hay entre el mentón acá y el entrecejo. Entonces, esa es la distancia a donde está la oreja. ¿Por qué las orejas a veces les queda muy atrás o les queda muy adelante? Porque no toman en cuenta eso. Si ustedes hacen así, toman esta medida y la pasan hacia atrás, en ese punto va la oreja. O sea, la distancia del entrecejo al mentón es la misma distancia que hay del mentón hacia la oreja. En esa posición va la oreja. Y el tamaño de la oreja es igual al tamaño de la nariz. Eso aparece acá, miren. El tamaño de la nariz es igual al tamaño de la oreja. Desde el entrecejo hasta donde comienza la oreja. Entonces, de esa manera, pues los griegos lograron tener una calidad y mantener un estándar en la figuración, es decir, en la forma de las imágenes. Bueno, voy a quedarme hasta acá, voy a detener la grabación. Bueno, fue bien rápido